al hermano, Amén. al hermano Jorge Mondragón, que nos trae hoy la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Gracias a Dios por su vida, de Dios. Gracias, pastora, gracias. Gloria a Dios por su vida también. Pastora, su rifle. No es el del... ¿Cómo están, hermanos, hermanas? Bien. Bendecidos, gloria a Dios. Les pido que se pongan de pie para que leamos la palabra de Dios, lo que vamos a estar estudiando el día de hoy. Amén. Amén. Y le invito a que vaya a su Biblia en 1 Corintios 1, del 4 al 9. Vamos a leer hoy. Ahí lo sugieres ahí, por favor, con la repartición de las Biblias. Amén, amén. ¿Ya todos listos? 1 Corintios 1, del 4 al 9. ¿Todos listos? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y bueno, esta carta se llama, este tema se llama Acción de Gracias. ¿Por qué? Por los dones. ¿Así dice su Biblia? ¿Sí? Ok. Vamos a leerlo entonces. Dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seas irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Fiel es Dios, por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Señor, por permitirnos estar aquí en tu casa, Señor. Te doy las gracias, Señor, por la vida de cada una de las personas, Señor, que tomaron la decisión de venir, Padre, y que están aquí en este lugar. Te pido por aquellas personas, Señor, que por causa de una enfermedad, Señor, o algún problema se les complicó y no pudieron venir, Señor, pero también allá donde estén, también bendíceles. Y creemos que nos están acompañando ahí en línea, Señor. Gracias, Señor, y pedimos a ti por sanidad para esas personas que se enfermaron, Señor, y no pudieron venir, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús te pido, Padre, que esta palabra que tienes para hoy nosotros, Señor, sea de bendición para tu pueblo, Señor. Que tu pueblo sea instruido, Señor, sea exhortado, Señor. Sea bendecido, Padre, y tú seas glorificado, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesús te pido, Padre, que no permita, Señor, que nos vayamos igual de como hemos llegado esta mañana, Señor. Sentimos tu presencia en medio de la alabanza, Señor, y también queremos sentirla, Padre, por medio de tu presencia, de tu palabra, Señor. Espíritu Santo, Señor, aquí estamos, Señor. Muévete a placer, Espíritu Santo, y haz lo que tú quieras hacer, Señor. Amén. Gracias, Señor. Amén. Tome su lugar, por favor. Mire, ¿se acuerdan? Les comenté, porque casi estamos, les comenté que íbamos a, cada que me tocara compartir, pues iba a estar estudiando la carta de los primeros de los Corintios, ¿verdad? La vez pasada me tocó compartir del 1 al 3, ¿se acuerdan? Sí. Era esta carta que, ¿se acuerdan que le escribió el apóstol Pablo, verdad? Y fue a la iglesia de Corintio, ¿eh? Y en los primeros 3 versículos, pues saludó a todos los de la congregación, ¿verdad? Y ya en el versículo número 4, ya el apóstol Pablo como que se empieza a poner un poco más más serio, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Y ¿cuáles son una de las características de esta carta a los Corintios? Si la han leído ya antes, en esta carta el apóstol Pablo está amonestando y corrigiendo todos los pecados que se estaban cometiendo en esa iglesia de Corintio. ¿Amén? ¿Amén o no? Amén. Pero ¿cómo lo estaba haciendo? En amor. Lo estaba haciendo en amor, estaba corrigiendo a esa iglesia. Obviamente con el amor de Dios que había en él. Amén. Así que vamos a ver qué nos quiere enseñar a Dios a cada uno de nosotros por medio de su palabra el día de hoy. Amén. Mire, yo sé que Dios tiene un mensaje, y confirmación para todos y cada uno de nosotros que estamos aquí en la iglesia el día de hoy. Sé que Dios nos va a hablar tremendamente, así que ponga atención, por favor.
En Primera de Corintios dice la acción de gracias por dones espirituales, dice gracias a mi Dios siempre por vosotros. El apóstol Pablo empieza, si se fijan, empieza animando a la congregación, ¿verdad? Y lo hace diciéndoles que se siente agradecido por cada uno de ellos, ¿verdad? No llega con la guadaña, ¿verdad? Llega primero. Llega, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros. El apóstol Pablo se dirige a la congregación agradeciendo. Y yo quiero preguntarle a usted, ¿cómo, no me conteste, pero cómo nosotros, cada uno de nosotros en nuestra relación personal, agradecemos algo a Dios cuando nos contesta una oración? ¿O cómo agradecemos a Dios cuando no nos da lo que nos pedimos, lo que le pedimos, pero también es una contestación? ¿O cómo agradecemos a Dios cuando por las personas que nos rodean? Yo no sé ustedes, pero yo me encierro en mi cuarto, ¿verdad? Cuando estoy en el momento de la oración, es cuando yo agradezco a Dios por todo. Cuando pasan algo después de que ya terminé mi oración y me pasa algo que yo siento que la mano de Dios se movió, en ese momento entro a mi lugar, algún lugar donde pueda, y doblo la rodilla y le agradezco a Dios y empiezo a agradecerle, ¿no? Pero cuando estoy orando, no sé, yo estoy seguro que usted también lo hace. Cuando estamos orando, Señor, te doy las gracias, Señor, por lo que tengo, te doy las gracias por lo que no tengo, te doy las gracias por lo que me has dado, por lo que no me has dado. Y Señor, te doy las gracias por mis hijos, te doy las gracias por mi esposa. Amén. ¿Sí lo hacemos o no? Nada más yo lo hago. Yo creo que todos y cada uno de nosotros en algún momento oramos e intercedemos por nuestra familia, ¿verdad? Así es. Y aunque sabemos que nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, o en el trabajo inclusive, nos pueden llegar a sacar de nuestras casillas, a veces nos pueden hacer enojar, nos sacan de onda. Aún así yo estoy seguro que agradecemos por ellos, ¿verdad? Amén. Miren, necesitamos orar por nosotros. Amén. Necesitamos estar en oración por nosotros mismos, por nuestra persona, porque nosotros necesitamos estar bien. Porque si no estamos bien nosotros, ¿cómo vamos a ser ese padre? ¿Cómo vamos a ser ese mamá? ¿Cómo vamos a ser ese hijo? Si no estoy bien yo, ¿cómo voy a ser ese hermano en Cristo? ¿Va? Amén. Pero ¿sabe qué? Tenemos que orar también por nuestra iglesia. Tenemos que orar. Cuando yo me refiero a orar por nuestra iglesia, yo me refiero a que tenemos que orar por nuestros pastores. Nuestros pastores tienen que ser parte de nuestra oración. Los servidores. Hablando de esta iglesia, somos una iglesia pequeña, pero ya vemos gente que estamos sirviendo aquí y tenemos que orar por ellos también. Habemos unos que ya servimos aquí, no venimos siempre, pero Dios sabe que es por nuestras obligaciones, pero sabemos que nos consideramos, somos parte del servicio y tenemos que orar por ellos. Amén también. Tenemos que orar también por la congregación. No nomás en cada iglesia no nada más importa el pastor y los servidores, también importa la congregación. ¿Y yo por qué tengo que orar por la congregación? ¿O por qué tengo que orar por los pastores? ¿Por qué tengo que orar por la iglesia? Porque yo no puedo, fíjese, muchas veces cuando nosotros no tenemos ningún papel dentro de la iglesia, llámesele algún ministerio, algún trabajo dentro de él, siempre, como se dice por ahí, no es en esta iglesia, va a ser en otra, pero siempre es más fácil para nosotros el criticar cómo se hacen las cosas. Aunque no me diga amén. Aunque no me diga amén, siempre es más fácil. Hermano, somos carne. Y esta predicación no es para ustedes, Dios me está hablando a mí también. Y muchas veces cuando nosotros no tenemos ninguna posición dentro de la iglesia o no estamos inmiscuidos dentro de la iglesia, es muy fácil para nosotros el criticar cómo se están haciendo las cosas. Es muy fácil decir, yo estoy seguro que si yo fuera el pastor, yo estoy seguro que si yo fuera la pastora, yo lo haría diferente o lo haría así. Pero no tenemos que olvidar que si hay unos pastores en la iglesia donde yo me congrego, tengo que creer que Dios fue el que puso esos pastores. Amén. Amén. Porque si yo no creo que Dios puso esos pastores, entonces yo ya estoy mal, porque ya no estoy recibiendo una dirección, ya no estoy recibiendo la consejería como debería de ser, porque no estoy creyendo que ellos los puso Dios. Ahora, ¿por qué tenemos que entrar en oración? Porque si bien es cierto que podría ser complicado, a lo mejor para nosotros nos daría pena
decirle a la pastora, oiga pastora, yo creo que usted no está haciendo bien las cosas, oiga pastor, yo creo que usted, si lo hiciera así, pero ¿sabe cómo lo podemos hacer? En oración. Y no tenemos que orar para que la pastora haga o los pastores hagan lo que nosotros queremos, no, tenemos que orar para que ellos se alineen a la voluntad de Dios. Así es como tenemos que orar. Nuestra oración no es, Señor, cambia a la pastora, Señor, cambia al pastor, Señor, cambia a Jorge. No, Señor, cambia a los servidores, Señor, cambia a los pastores para que se alineen a tu voluntad, para que realmente estén alineados a lo que tú quieres, y yo como parte de esa iglesia esté haciendo también tu voluntad. Amén. ¿Cómo nosotros vamos a esperar que suceda algún cambio? No me salió del tema, sigo hablando del agradecimiento que estaba haciendo Dios al apóstol Pablo a Dios por su iglesia, por la iglesia de Corinto. ¿Cómo nosotros podemos hacer algún cambio, querer que haya algún cambio en nuestra congregación, en nuestra iglesia, si nosotros no estamos haciendo nada? ¿Cómo podemos hacer algo? Orar. Tenemos que orar, meternos al cuarto de oración. Y entonces podemos pensar y creer que Dios entonces empezará a hacer los cambios. Pero no, tenemos que tener en claro que no como yo quiera que sean, sino como Dios tiene que hacer, como Dios quiere que sean. Amén. El apóstol Pablo había mandado esta carta para reprender y corregir a la iglesia de Corinto. Pero él sabía que no solamente era de escribirles y decirles, ¿sabes qué? Están mal, están fallando, están haciendo las cosas como no deberían de hacerlos. Porque no se trata nada más, no se trata solamente de que cuando tú quieres corregir a alguien, hacerle ver sus errores. Amén. Tal vez usted piense, pues yo no soy pastor, ni pastora, ni soy líder dentro de la iglesia, yo no tengo que corregir a nadie. Yo no tengo que llamarle la atención a nadie, yo no tengo que reprender a nadie. Usted puede pensar, pues esa chamba del pastor, no, si algo se está haciendo mal dentro de la congregación, es obligación de los pastores el reprender al rebaño, el reprender a la congregación para que se alineen, para que se pongan las pilas, cabezones, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa con nuestra familia? Yo estoy seguro que todos nosotros tenemos a alguien a que deberíamos de reprender, ¿verdad? Entonces, lo que aquí Dios nos está hablando a nosotros es que Dios siempre va a poner a alguna persona, o ya tenemos a alguien en nuestra vida que nosotros tenemos que darle una exhortación, alguien a quien nosotros tenemos que reprender. Pero no se trata nada más de llegar y llamarle la atención. No se trata nada más de llegar diciéndole a esa persona, tú estás mal en esto y en todo esto. ¿Qué tengo que hacer primero? Amén. El apóstol Pablo, podemos pensar que él ya estaba bien, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Dice la hermana, bien, tenemos que estar bien, pero después que tenemos que entrar en oración por esas personas. Ay, caray. Porque vemos que un hermano o uno de nuestros hijos o alguien de nuestra familia o nuestra esposa o nuestro esposo está haciendo algo mal y de volada sacamos ya la guadaña de ella, queremos llamar la atención, pero espérame, y ahora hazte por esa persona. Aquí lo que el apóstol Pablo nos está hablando acá a nosotros, que nosotros el exhortar, instruir, corregir a la gente, no solamente es chamba de los pastores, porque nosotros no somos hijos de Dios solamente dentro de la iglesia, también somos hijos de Dios fuera de la iglesia. Entonces allá afuera es donde nosotros somos usados por Dios para corregir a alguien. Pero no se trata de corregir nada más, se trata de entrar primero al cuarto de oración. Si tú ves que alguien que está a tu alrededor está haciendo algo malo, que no que esté haciendo que algo a ti te parezca mal, sino que tú sabes que está haciendo algo que va en contra de la voluntad de Dios, primero tienes que entrar al cuarto de oración, entrar, Señor, te doy las gracias porque me pusiste esa carga de esa persona. Ahora, Señor, me pongo en tu presencia y aquí estoy orando. En el nombre de Jesús te pido, Padre, por esa persona. Bendícele, cámbiale, transfórmale. Pero tenemos que tomar la actitud de Pablo. Así es. Pablo no solamente llegó regañando y llamando la atención, que esa era su intención, para allá iba. Obviamente iba a llegar ese momento. Pero primero le dio, sí, estaba preparando el terreno. Y estoy seguro que el apóstol Pablo, antes de escribir esta carta, se puso en oración. Todos creemos que están inspiradas estas cartas por obra del Espíritu Santo, amén. Entonces no podemos negar
que el apóstol Pablo, aparte de agradecerle a Dios, había ya estado orando por esta iglesia de Corinto. Y si alguno de nosotros tenemos algún hijo que esté pasando por algún problema, tenemos que entrar en oración por ese hijo. Amén. Ahora, yo quiero hacer una pausa y entrar en este tema, no sin desviarme, pero no puedo evitar el tocar este tema. Cuando uno entra al cuarto de oración específicamente por un familiar, llamémosle que tenemos un hijo en adicción, y nosotros entramos al cuarto y empezamos a orar por ese hijo. Aquí hay algo muy importante. No tenemos que olvidar que ese hijo por el cual, sigo con el ejemplo, no tenemos que olvidar que ese hijo que está pasando por una adicción puede ser un problema, una carga para mí. Estoy hablando de mi persona. Y yo entro al cuarto de oración y clamo, doblo rodilla y le digo: Señor, cuida a mi hijo, Señor, reprende tu espíritu de drogadicción, Señor. Pon los medios, Señor, lo que sea necesario para que él vuelva a ti, Señor, sácalo donde está. Pero ojo, aquí es donde quiero compartirles esto. No podemos olvidar que mi hijo tiene su propia relación con Dios. No podemos olvidar ese tema. Desde ayer que estaba preparando, Dios me dio que hiciera una pausa hasta mencionar, pero ahorita no podemos olvidar ese tema. No podemos dejar de lado que mi hijo está viviendo su propia relación personal con Dios. Y no podemos olvidar cómo yo llegué a los pies de Cristo. A mí mucha gente me dice: oye, ¿por qué no le hablas a tu familia? ¿Por qué no le hablas a todos? Es que no se trata de que yo le hable a alguien nomás porque yo lo conozco, porque es parte de mi familia. A mí el que me habló de Dios ni siquiera lo conocía, nunca lo había visto en mi vida. A los que me hablaron de Dios, por las personas por las que Dios transformó mi vida, los conocí ese mismo día. Y ese día se pararon enfrente y Dios los usó para empezar a darme una palabra, y fue cuando Dios me transformó. Ya les he platicado muchas veces, fue en mi encuentro. Y en mi vida nunca había visto esas personas. Entonces no tenemos que olvidar que esa persona por la que estamos orando, por la que estamos intercediendo, ese hijo nuestro, ese esposo, esa esposa, esa persona tiene su propia relación con Dios. Y él tiene que querer o anhelar el hacer un cambio en su vida. Amén. Amén. Pero yo estoy haciendo mi parte cuando estoy en oración. Yo estoy haciendo mi parte. Y en muchas cosas la mano de Dios está moviendo. Tal vez su hijo siga ahí, mi hijo siga ahí, pero yo sé que por medio de mi oración Dios lo está cuidando. Dios le está dando la vida. Dios lo está protegiendo. Y sé que mi hijo tiene su propia relación y sé que en su tiempo Dios lo va a transformar o él va a aceptar, pero tiene que darse de topes hasta donde se tenga que dar. Tiene que hacerse como el hijo pródigo, andar hasta con los puercos, hasta en el lodo, hasta que ya no le quede de otro, y entonces volverá a la presencia de Dios. Amén. No tenemos que olvidar que cuando nosotros intercedemos por alguien que nosotros queremos, esa persona tiene su propia relación con Dios. Tenemos que orar para que se cumpla la voluntad de Dios en esa persona. No solamente podemos orar para que, Señor, ya sácalo de la droga. No, Señor, enséñale lo que le tienes que enseñar. Amén, así es. Que aprenda lo que tiene que aprender, Señor. Y, Señor, yo me gozo aquí. No me gozo porque se está drogando, pero me gozo porque aún a donde está tú lo estás cuidando. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Es por eso que el apóstol Pablo, a pesar de cómo fueran, ya les platiqué la semana pasada y ahorita vamos a estar viendo las características de esta iglesia de Corinto, pero esta iglesia de Corinto eran muy cabezones. Era un lugar, la iglesia de Corinto era un lugar donde fluía mucho el dinero, se los platiqué la otra vez. Ahí no había escasez de dinero. Era un lugar donde fluía mucho, había mucho tráfico de gente que embarcaba, desembarcaba, había mucha idolatría. Había muchas cosas que hacían que mucha gente quisiera ir a ese lugar a gastar su dinero porque ahí podía deschongarse sin que nadie le dijera nada. Entonces ahí la entrada de dinero era fluida, exactamente. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros vamos a corregir a alguien. Amén. No sé si a alguien le ha tocado cuando alguien nos llama la atención, que lejos de hacernos sentir bien, lejos de que nosotros podamos sentir
que Dios está hablándome a través de esa persona, en lugar de eso me desanima con su corrección. Y puede llegar a desanimarme tanto que puede hasta hacer que yo me aleje de la iglesia. Tenemos que tener cuidado, hermanos, a la hora de que nosotros queramos reprender a alguien. Amén. Tenemos que entrar al cuarto de oración. Tenemos que interceder con él, por esa persona, pedirle a Dios que nos dé las palabras adecuadas para cómo dirigirnos a esa persona. Amén. Y esto no solamente va para los pastores o líderes de la iglesia, sino para toda la congregación. Amén. ¿Por qué? Porque ya lo platicamos nosotros, siempre Dios nos va a poner a alguien a quien tengamos que corregir. Amén. Dice la palabra de Dios en Hebreos 12:6: al que ama, lo disciplina. Y si nosotros amamos a alguien, tenemos que reprenderlo y disciplinarlo. Amén. Hebreos 12:6: al que ama, lo disciplina. Y si nosotros amamos a alguien, tenemos que reprenderlo y disciplinarlo. Ay, Señor. No la preparé por ustedes, muchachos, Si nosotros amamos a alguien, tenemos que reprenderlo y disciplinarlo. Porque de esa misma manera como Dios nos ama tanto que Él nos reprende y nos disciplina también. Amén. Pero si lo hacemos en amor, como lo hace Dios, esa persona podrá entender el mensaje. Esa persona podrá entender la reprensión que usted le está haciendo. Si lo hace con el mismo amor que Dios lo hace con nosotros. Amén. ¿Amén o no amén? Ok. Entonces dice la palabra de Dios: por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Ahí en la segunda parte de 1 Corintios 1:4 dice: por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. El apóstol Pablo, después de recordarles que estaba muy agradecido con Dios por la vida, ¿ya lo vio? El apóstol Pablo, después de recordarles que estaba muy agradecido con Dios por la vida de cada uno de ellos, les recuerda algo muy importante. Les recuerda que todo lo que tenían eran, ¿por quién? Por gracia de Dios. Y que nada de lo que tenían eran por sus méritos o porque si acaso se lo merecieran. Ay, Señor. Escuche bien, lo que tenía la iglesia de Corinto y lo que tenemos cada uno de nosotros es por gracia de Dios. Realmente no es porque nos lo hayamos ganado o porque nos lo merezcamos. Lo que tenemos es por gracia de Dios. El significado bíblico de la palabra gracia nos habla de dones o regalos que Dios nos da sin merecerlos. Fíjese, el significado bíblico de la palabra gracia nos habla de dones o regalos que Dios nos da sin merecerlos. Cuando se habla de la gracia de Dios es cuando nosotros recibimos algo, no porque no lo hayamos ganado, no porque hayamos hecho algo tan bonito para Dios que Dios dice: ay, mi hijo lo hizo, está trabajando también, que ahí le va. No, es por gracia, porque Dios nos lo quiere dar. Y Dios nos lo da no por nosotros, porque por como somos. Dios nos lo da porque nos ama, por como quiere ser. Amén. Y el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corintios: gracias le doy a Dios por los regalos. Fíjense, usando la traducción ya, le dice: gracias le doy a Dios por los regalos inmerecidos que Dios les dio en Cristo Jesús. Ya el apóstol Pablo, cuando ya empezó a poner un poquito la mano más dura, ya donde iba, ¿no? Y no estoy hablando de los ministerios, fíjese, porque todos y cada uno de nosotros hemos recibido muchos dones. Amén. Muchos de nosotros, o todos nosotros los que estamos aquí, hemos recibido muchos dones. Y al igual que la iglesia de Corinto, los dones que hemos recibido son por gracia de Dios. Y fíjese bien, no estoy hablando de los ministerios, ni estoy hablando de los dones espirituales que Dios nos da para la edificación de su pueblo. No, Dios nos ha dado un don muy especial. ¿Saben cuál? Hay un don especial que nos ha dado Dios antes de los ministerios, de los talentos, de los dones espirituales. Dios nos ha dado un don especial. Y ese don es el de la salvación. Amén.
El don de la salvación nos lo dio por gracia. Jesús nos compró con su sangre preciosa. Amén. Y ahora somos redimidos, justificados, santificados y hemos sido perdonados de todos y cada uno de nuestros pecados. Por gracia. Amén. Denle un aplauso a Dios, por favor. Vamos a dar un fuerte aplauso a Dios. Ahora, por gloria a Dios, somos redimidos, justificados y perdonados de todos y cada uno de nuestros pecados. Ese aplauso es para mi Dios. Mire, la gente allá afuera, nosotros lo sabemos, pero la gente allá afuera necesita saber eso. Hay mucha gente allá afuera que desconoce que el único camino para llegar a Dios es nuestro Señor Jesucristo. Mucha gente ya allá afuera no sabe que Jesús dio la vida por cada uno de nosotros y es nuestra obligación como hijos de Dios el ir y compartir ese mensaje. Amén. Dice la palabra de Dios en 1 de Pedro 3:18. Primera de Pedro 3:18 dice: porque también Cristo padeció una sola vez. Fíjese bien. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Ay, Señor, lo que viene aquí, Primera de Pedro 3:18. El justo, o sea, mi Señor Jesús, por los injustos. ¿Quiénes son los injustos? Nosotros, ¿verdad? ¿Para qué? Para llevarnos a Dios. Siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Gloria a Dios. Qué tremendo está esto, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Tenemos que llevar ese mensaje, hermanos. El apóstol Pablo le estaba recordando a la iglesia de Corinto por todos los dones que había recibido, en especial por el don de la salvación y de la vida eterna. Porque la iglesia de Corinto había perdido de vista el don principal que había recibido. ¿Y cuántos de nosotros nos metemos tanto en la iglesia en ocasiones? O nos metemos tanto en servir, o nos metemos tanto, o una vez que ya clamamos y que hicimos la oración de fe y nos bautizamos, tal vez ya estamos bautizados todos, una vez que hicimos eso y nos metemos tanto en nuestra vida diaria que olvidamos el don principal que Dios nos dio, que es el sacrificio de nuestro Señor Jesús. Nada de lo que estamos haciendo aquí, nada de lo que dice en la Biblia tendría importancia si nuestro Señor Jesucristo no hubiera muerto en esa cruz. Yo creo que nadie de nosotros estaríamos aquí, ni creyéramos como somos si no hubiera sido el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y muchas veces se nos olvida ese tema. Muchas veces ponemos de lado el sacrificio que hizo Jesús por cada uno de nosotros. Muchas veces pensamos que porque ya tengo dones, porque ya predico, porque ya tengo un liderazgo, porque ya tengo 5 años en el Evangelio, ya me sé más de 20 versículos, ya he hecho cosas para servirle a Dios y no sé cuántas cosas he hecho para gloria de Dios, que ya se me olvida el don principal que Dios puso en mí, que es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Lo que Pablo estaba haciendo con esa iglesia es lo que Dios quiere hacer con nosotros, que volvamos al principio, que nos acordemos del don principal, más allá de los dones espirituales, más allá si Dios lo usa para sanar, para ministrar, para predicar, para que Dios lo use para hablar en sueños, para lo que sea. Más allá, el don que nosotros tenemos, que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, es el más tremendo de todos y es el de la salvación y de la vida eterna en Cristo Jesús. Gloria a Dios. La iglesia de Corinto se había metido en muchas cosas, andaba en otros rollos, andaba en pleitos entre hermanos, andaban en la carne, porque muchos de ellos ya andaban en la fornicación, andaban en la idolatría, o sea, andaban perdidos a pesar de todos los dones que tenían. Habían olvidado del gran sacrificio que nuestro Señor Jesucristo había hecho en esa cruz. Tenemos que volver y recordar que el principal don que tenemos todos y cada uno de nosotros es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermano, nosotros estábamos destinados primero a la muerte espiritual, después a la muerte física, y por obvias razones usted sabe qué es lo que viene la muerte después de la muerte física para aquel que no muere en Cristo Jesús. Y ese era el destino que era para nosotros. Nosotros no hubiera habido manera que por todos los pecados que hemos cometido lo pagáramos yendo de rodillas hasta Talpa, o no lo hubiéramos pagado dándonos de azote, no lo hubiéramos pagado
así degollando el buey más fino o la vaca más fina, entregándolo en sacrificio, ni por más dinero que viniéramos y depositáramos aquí al alfolí hubiera habido manera de pagar por los pecados que hemos cometido. No hubiera habido manera que nosotros lo hubiéramos hecho con nuestras fuerzas o con nuestras formas. La única manera era que lo hiciera nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos que caminar, ir caminando en nuestro caminar. Tenemos que ir en nuestro caminar sin olvidar que el principal don que Dios ha puesto en cada uno de nosotros es la salvación y la vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo, la reconciliación con Dios. Antes de ir allá presumiendo que nosotros tumbamos demonios y les cortamos las uñas y los amarramos y los atamos y que yo hago y que yo deshago. No, Señor, el don que más tengo es el sacrificio de mi Señor Jesucristo, Señor. Gloria a Dios. En 1 Corintios 1:5 dice: porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos con Él, en toda palabra y en toda ciencia. Pablo continuó agradeciendo a Dios por todo lo que había hecho Dios mismo en la iglesia de Corinto. Y Dios les estaba diciendo cómo Dios los había prosperado. Dios les estaba diciendo, les estaba recordando, porque muchas veces nosotros nos perdemos de todo lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Por eso el apóstol Pablo ahí en esa carta les estaba diciendo: en todas las cosas fuiste enriquecido en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Acuérdate de todo lo que ha hecho Dios en ti. La iglesia de Corinto había perdido de vista todo lo que Dios había hecho en cada uno de ellos. Vamos a estudiar un poco más a qué se refiere en toda palabra y en toda ciencia, en lo que habían sido enriquecidos la iglesia de Corinto. La palabra, ahora sí que la palabra, valga la redundancia, es una palabra que viene del griego, que es logos, y tiene varios significados como, escuche bien, discurso, enseñanza, razonamiento. La iglesia de Corinto había sido enriquecida ¿en qué? Discursos, enseñanzas y razonamiento. Había sido lo que nos está hablando es que esta iglesia había recibido mucha predicación. ¿Y de quién cree que había recibido esa predicación? Ahí le va. Se habla de que uno de los principales que fueron y les predicaron a esa iglesia de Corinto, les predicaban, habla de un matrimonio de Aquila y Priscila. Eran unos de origen italiano que conoció el apóstol Pablo y los invitó a trabajar ahí en el ministerio. Está en la Biblia. Eran unos grandes maestros que predicaban ahí en esa iglesia. Dicen los historiadores que Apolo es un gran predicador también, y se dice también que hay muchas posibilidades también de que el apóstol Pablo también le tocó ir a compartir, el apóstol Pedro, perdón, le tocó ir a compartir a esa iglesia, fíjese. Y por supuesto el apóstol Pablo era el que les predicaba esa iglesia. Imagínense la clase de predicadores que iban a compartir la palabra a esa iglesia. Esa iglesia estaba sumamente bendecida, hermanos. Había usado a grandes predicadores para llevarles esa palabra. Y para que usted entienda, ahora, la palabra ciencia también viene del griego, que significa gnosis, y eso significa inteligencia, entendimiento y sabiduría. ¿Qué quiere decir esto? Que la iglesia de Corinto no solamente había sido beneficiada con grandes predicadores, había recibido tremenda palabra por parte de Dios, sino que también les había dado la bendición de la sabiduría para poder discernir la palabra. Fíjese qué tremendo. ¿Sí está conmigo o no? No solamente recibían palabras, sino recibían la sabiduría para poder entenderla. ¿Cuántos de nosotros hemos visto que dice, es que no le entiendo? Es que no le entiendo. Tienes que tener una relación espiritual con Dios para que puedas entender la palabra de Dios. Si no, tú nomás la vas a abrir y vas a estar leyendo, pero no vas a entender lo que Dios te está diciendo. O yo me puedo parar aquí, o puede venir el mejor predicador de aquí de México, del mundo, y puede estarles hablando de la palabra de Dios, pero si ustedes no tienen el discernimiento para entender la palabra, no la vamos a poder entender. Ahora, Dios nos ha dado mucho discernimiento a nosotros.
También hemos sido bendecidos con razonamiento para poder entender la palabra. Y lo que Dios me habla aquí en el Espíritu es que muchas veces nosotros nos quejamos como carne que somos, tenemos que aceptarlo. Muchas veces nosotros quisiéramos, es que yo quisiera, ¿por qué otra vez el hermano Jorge? ¿Por qué otra vez la pastora? ¿Por qué otra vez el hermano Robert? ¿Por qué no invitan a alguien de afuera? ¿Por qué no sé, por qué no invitan a algún apóstol o algo? Y aquí lo que Dios me está hablando, que no es suficiente con tener a los mejores predicadores. No es suficiente con tener a los mejores predicadores o tener el mayor discernimiento, que de nada te sirve que entiendas la palabra tal cual viene si no la aplicas en tu vida. ¡Ay, Señor! Ay, Señor. Esta iglesia tenía muchos problemas, como estoy seguro que los tenemos también nosotros, amén. No podemos negar que parte de la vida del Hijo de Dios también es estar en problemas, pero los enfrentamos en diferente manera, ¿verdad? Ya no los tomamos con la misma, ya no los enfrentamos con la misma, con el miedo, con la incertidumbre, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Y los enfrentamos, Señor, será prueba, será tribulación, lo que sea, pero tú ya me diste la victoria y voy camino contigo, amén. Ya no la tomamos igual, amén. Ya tomamos diferente. ¿Por qué la necesidad del apóstol Pablo de corregir y reprender a esta iglesia, hermanos? Mire, esta iglesia, como ya le había dicho, no tenía problemas de dinero tampoco. Y aquí Dios me estaba hablando muy fuerte. Todo el día me la pasé preparando esta. Y Dios me estaba hablando muy fuerte. Esta iglesia, hermanos, de Corinto, como ustedes saben, en la actualidad se han añadido ministerios que tal vez en aquellos tiempos no existían. Podemos hablar de comedor de niños, podemos hablar que el ministerio de los niños, que el de los jóvenes. Podemos hablar de muchos ministerios que no vienen en la Biblia, pero que se han añadido con el tiempo, ¿no? Porque los pastores, yo quiero pensar que por obra del Espíritu Santo recibieron un llamado de crear algún ministerio, y hemos sabido de muchos jóvenes que conocen de Dios, son niños que son bendecidos, amén, amén, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros en esta iglesia contamos con el ministerio de ir a predicar a los centros de rehabilitación. Próximamente, en cuanto nos liberen, queremos ir a predicar a la calle, amén. Eso lo hacían antes, ¿verdad? Andaban predicando en la calle, pero ¿a qué le quiero llevar? Dios me está hablando fuertemente por medio de esta palabra, y no sé si alguien más le hable en esta mañana, pero miren, no necesitamos tener el dinero, no necesitamos, obviamente que si Dios nos lo da, gloria a Dios, ¿verdad? Pero como ministerio, más allá de anhelar el tener la iglesia más grande, más allá de anhelar la iglesia con la mejor sanidad económica, la iglesia con el dinero suficiente para mandar a evangelizar, para mandar a hacer mandar discípulos a las naciones. Ahí manda primero, pastora, ¿eh? Sí, aquí. Allá, algo. San Juan, San Vicente, Nueva York, Las Vegas, Perú, por allá, por favor. Altanaca, Versalles. Fíjese, hermano, cómo nosotros estamos esperando a tener para hacer. Y aquí Dios me está hablando que si tú estás esperando a tener para hacer, cuando lo tengas no lo vas a hacer. Amén. ¿Amén o no amén? Porque la iglesia de Corinto lo tenía y no lo hacía. Era una iglesia, nos dicen los historiadores, que una de las características de esta iglesia que tenían una sanidad económica tremenda, no sufrían, no le padecían por dinero. Y sin embargo, como dice la pastora, andaban para ningún lado. Hermanos, hermanas, tenían los mejores maestros, tenían discernimiento de la palabra, tenían dinero, pero ¿sabe qué era lo que no tenían? No expresaban a Jesucristo. ¡Ay, Señor! Dios a mí me está diciendo
Dios me está diciendo que Dios me va a usar a mí con lo que yo tengo. Y Amén. consta el Señor, no estoy declarando que quiero ver la iglesia vacía y que quiero la iglesia sin pared. No, Señor, hasta donde tú quieras, Padre. Si nos das una iglesia grande, gloria a ti, que así sea. El mensaje, hermanos, de esta mañana no es que así nos queremos quedar y así nos tenemos. No, ese no es el mensaje. El mensaje es que con lo que tenemos es suficiente para que empecemos a trabajar haciendo la voluntad de Dios. Gloria a Dios. Con lo que ya tengo, Dios me va a usar. Amén. También me dice, hermanos, que de nada me sirve a mí saberme la Biblia de memoria si no la aplico en mi vida. ¿Qué me gano yo con presumir que me sé toda la Biblia o que entiendo todo lo que la Biblia dice si no la aplico? Preferible saberte 4 versículos, pero esos versículos que los apliques en tu vida, estás más que bendecido. Ojo, no estoy diciendo que no nos tenemos que memorizar la Biblia. Y más cuando tú quieres compartir la palabra o quieres hablarle de alguien, entre más conocimiento de la Biblia tienes, que es mucho mejor. Eso no estoy diciendo. Obviamente tenemos que trabajar para memorizar más palabra que podamos. Pero el saberme el mensaje que es que no porque alguien se sepa toda la Biblia significa que ya está haciendo la voluntad de Dios. No, el hacer la voluntad de Dios es aplicar la Biblia en tu vida. Dios nos va a usar, hermanos, con lo que somos ahorita y con lo que tenemos. Y estoy seguro, yo lo he platicado con los pastores, que tenemos que caminar y lo hemos estado haciendo. Y yo desde la primera vez que vine y me senté con ellos, o la segunda vez, les dije que si empezamos a caminar, estoy seguro que Dios nos va a ir poniendo las cosas en el camino. Porque si nosotros empezamos a querer esperar a que tengamos la camioneta para irnos al encuentro, que queremos esperar a que tengamos la camioneta para cargar las sillas, no va a llegar. Y cuando llegue ya se nos va a pasar el tiempo, alguien más lo va a hacer. Amén. Fíjese bien. Ahí le va otra cosa. Eso está tremendo también. Fíjese. De nada me sirve a mí hablar en lenguas, ser el mejor predicador, que Dios me use para sanidad, que yo entienda la Biblia si yo no quiero que Dios me use. Amén. Fíjese cómo empieza el apóstol Pablo. Gracias a Dios por los dones. O sea, Dios pone en nosotros dones aún a pesar de que no quieramos ser usados por Dios. Ay, caray, eso está tremendo, ¿eh? Dios ha puesto en dones de nosotros aún a pesar de que tú tengas una relación espiritual con Dios tremenda, o aún a pesar de que tú estés haciendo la voluntad de Dios. Ya hay dones en tu vida, ya hay talentos. Pero ¿sabe qué? De nada sirve si no quieres tú que Dios te use. Ahora, la única manera que Dios nos use es que nosotros queramos. Pero aquí hay un paréntesis. Porque Dios usa a quien quiere, amén. Pero ahí le va una cosa. Y como quiere. Y como quiere. Eso está tremendo, ahí le va. Dios puede usar a quien quiera aunque usted no quiera. Pero hay una diferencia, fíjese bien, aunque usted no quiera, Dios lo puede usar, aunque usted no quiera. Pero hay una diferencia muy grande entre ser usado por Dios cuando tú quieres, y una diferencia muy grande a ser usado por Dios cuando tú no quieres. Si lo quiere buscar o lo quiere apuntar, Números 22 del 28 al 30. Números 22 del 28 al 30. Si quiere apúntelo o doble la hojita, o si no, en esta parte de la Biblia, hermanas, hermanos, amada iglesia, en Números 22 del 28 a 30, Dios nos dice que usó ¿qué? Una burra o asna. Eso está tremendo, hermanos, Este cabezón de Balaam iba a un lugar donde Dios no quería que fuera, porque iba a ser de piedra de tropiezo para Balaam. No era el plan de Dios que Balaam fuera a ese lugar que se dirigía. Y iba montado en una burra o asna, como usted quiera, es la misma. Iba en su burra, en su asna, aferrado a donde él quería ir, a pesar de que era en contra de la voluntad de Dios.
Y dice la palabra, ya lo está leyendo, que la burra, que Dios se le aparecía a la burra y hacía que la burra se asustara. La burra veía a Dios y hacía que la burra se asustara. Se le aparecía Dios a la burra a la derecha y la burra se iba para la izquierda. Y dice la palabra que va Dios arrinconando a la burra hasta que la burra ya queda en un lugar en el cual hace que el pie de Balaam lo presione contra la pared. Y ahí es cuando Balaam le dice, pues ¿qué traes? Ahí lo está leyendo. Que dice, pues ¿qué quieres? O sea, cuando Balaam reaccionó, estaba platicando con una burra. Ahora, ahí viene lo bueno. ¿Cuál es la diferencia de ser usado por Dios cuando tú quieres a ser usado por Dios cuando tú te quieres dejar usar por Dios? Cuando Dios te usa sin que tú quieras, nunca vas a dejar de ser una burra. La burra nunca pasó de ser burra. Amén. Nunca pasó de ser una burra a pesar de que Dios la usó. Pero cuando tú te dejas usar por Dios y quieres que Dios te use y te deje usar, te conviertes en un instrumento de Dios. Amén. ¿Sí es? Amén o no amén. O sea que aunque yo no quiera, Dios me va a usar si Él le place. Pero la diferencia es ¿qué va a hacer Dios en mi vida cuando Él me use? La burra nunca dejó de ser burra, ni hay ninguna manifestación más adelante que la burra se le vuelve con alas o que la burra le dieron algún ministerio. No, la burra toda su vida siguió siendo burra o asna. Pero cuando tú quieres que Dios te utilice, cuando tú te quieres dejar usar por Dios, tu vida ya no es la misma. Tu vida es transformada. Amén. Gloria a Dios. ¿O voy a ser útil o voy a ser instrumento? Exactamente. La burra fue útil, pero no fue instrumento. Amén. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 1:6. Sigue el apóstol Pablo. Dice, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Fíjese, algo de lo que no tenía duda Pablo es que esta congregación de Corinto realmente había aceptado a Jesucristo en su corazón. Eso no había duda. Pablo lo expresa. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. No está diciendo que se va a confirmar o que se va a hacer. No, Pablo está hablando que ya se confirmó. Hay una aceptación por parte de la iglesia de Corintios de que aceptaban a Jesucristo como su único Rey y Salvador. Creían que Él había muerto, que Él había resucitado. O sea, lo creían. El problema es que se habían olvidado ya de ese sacrificio. El problema es que ya no estaban tomando en cuenta los dones que Dios había puesto en ellos. El problema es que no estaban siendo instrumentos por Dios, pero eran salvos. ¿Cuántos de nosotros o alguien que nos esté escuchando allá o que nos escuche después es salvo, ha aceptado a Jesucristo en su corazón, pero no está siendo instrumento, no está siendo usado por Dios, no está cumpliendo el propósito por el cual Dios se ha manifestado en su vida? Pablo sabía que era eso, y Dios sabe que nosotros los que estamos aquí, los que hemos aceptado a Jesucristo en nuestro corazón, somos salvos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Mire, yo no sé usted, yo estoy seguro que sí, pero yo estoy seguro que así como los Oxos, todos conocemos a alguien que nunca ha pisado una iglesia cristiana, es más, nunca ha ido a ninguna iglesia católica y tiene dones como profecías, como interpretar sueños, hasta sanidad. Todos conocemos a alguien que hace algo así. Eso nos confirma que no solamente basta con los dones y talentos. Amén. Inclusive, ahí le va otra. Hay gente que tiene mucho conocimiento de algún tema en específico, pero no lo usan para ser usados por Dios. ¿Cuántos de nosotros, porque no todos somos, por ejemplo, mi trabajo es ser capitán de meseros, tengo conocimiento en el área de los restaurantes, de alguna manera ese conocimiento lo puede usar Dios para su obra, no sé, tal vez, ¿verdad? Ahora, en ustedes o alguien que nos está escuchando, ¿qué conocimiento tenemos que Dios nos ha puesto a lo largo de nuestra vida que no lo estamos usando para gloria de Dios? Amén. ¿De qué te sirve tener tanto conocimiento? ¿De qué te sirve conocer de algún tema en específico si no lo estás usando para gloria de Dios? Y esto me lleva al siguiente versículo, 1 Corintios 1:7.
De manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué les comento que esto me lleva a este versículo? Porque no tenemos que esperar a aprendernos toda la Biblia. No tenemos que esperar a que Dios se revele un don en mi vida. Tenemos que empezar a trabajar ya. Por eso dice aquí, de tal manera que nada os falta en ningún don. O sea, el apóstol Pablo le estaba diciendo a la iglesia de Corinto, porque ellos se quejaban que les faltaban todavía más cosas. Fíjense nomás, a pesar de ya todo lo que Dios le había dado. ¿Y cuántos de nosotros muchas veces no tomamos esa actitud de que a pesar de que ya somos salvos, a pesar de que ya tenemos la vida eterna, a pesar de que ya conocemos dones que Dios ha puesto en nosotros, aún así no nos sentimos capaces de ser utilizados por Dios? Hermana, hermano, ya Dios te hizo salvo. Eres un reconciliador con Dios por medio de Jesucristo. ¿Qué más quieres? Por eso les comento lo de hace rato, lo que hablé antes de llegar aquí. Conocemos gente allá afuera que está trabajando para Satanás, porque o trabajas con Dios o trabajas con Satanás. Amén. Aquí no hay medias tintas. No lo invento yo, está en la Biblia. O no estás con Dios, dice Dios. Dios es muy tajante. O estás conmigo o estás en contra mía. Así de sencillo. ¿Cuánta gente conocemos que no está usando su conocimiento para Dios? ¿Cuánta gente conocemos que tiene sus dones y talentos y no los está usando para Dios? Ahora, Dios los bendiga a ellos, pero ¿qué tal los que ya tenemos un don y conocemos de Dios y no lo estamos usando? Ay, Señor, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, nada te falta, hermano. Yo no sé para quién sea, si es para, a lo mejor no es para nadie de la iglesia, a lo mejor es para alguien que nos está escuchando, yo no sé, pero para quien sea este mensaje, hermana, hermano, no te falta nada, ya tienes lo necesario para empezar a hacer la voluntad de Dios. Amén. Mire, si hubiéramos comparado en ese tiempo la iglesia de Corintios con las otras iglesias, la iglesia de Corinto no tenía nada que pedirle a las otras iglesias, ni en dones, ni en dinero, ni en nada, o sea, en todo lo que les había, o sea, era una iglesia que tenía todo. Hasta podían haber sido envidiados por algunas otras iglesias más pequeñas, por todo lo que Dios había hecho en esa iglesia, por todos los dones que Dios había manifestado ahí. Perdón. Y el apóstol Pablo estaba agradeciendo a Dios por todos los dones. Perdón, cálmate. Perdón. El apóstol Pablo estaba agradeciendo por todos los dones que había depositado en esa iglesia de Corintios. Amén. Amén. Pero le estaba agradeciendo a Dios, fíjese bien, no le estaba agradeciendo a Dios por lo que los corintios habían hecho. Pablo les estaba recalcando aquí, lo que Dios ha puesto en ustedes no es por ustedes, para que nadie se sienta más. ¿Amén o no? Pablo estaba siendo muy específico y doy gracias a Dios y a Dios le agradezco por los dones y ningún don te falta, pero Pablo le estaba hablando, agradeciendo a Dios por lo que Dios había hecho en la vida de los corintios. No porque lo que los corintios habían hecho. Amén. Y esto a mí que me dice que no debo ni de sentirme orgulloso, ni de vanagloriarme, ni de sentirme que soy el mejor predicador, ni debo de sentirme que soy el mejor líder, ni debo de sentirme que soy el mejor hijo de Dios, porque lo que Dios ha hecho en mi vida es porque a Dios le ha placido. No es porque yo haya hecho algo para merecérmelo, es porque a Dios le plació. Al contrario, todos tenemos que tener que usar los dones y talentos que Dios ha puesto en nosotros, los tenemos que usar ¿cómo? En humildad. Amén. En humildad para darle la gloria a Dios. Amén. Otro problema que tenía la iglesia de Corintios es que no sabían utilizar bien sus dones. ¿A alguien le suena familiar? Que todos vemos que tiene un don, menos la persona que... Amén o no amén. A veces que uno dice, yo he escuchado hermanas y he escuchado, no, pues yo quisiera también, por decir, yo quisiera cantar bonito, o yo quisiera
yo quisiera tener el don. No, mira, la hermana nomás le empieza a hablar a alguien de Dios y cuando voltea, dice, nomás te descuidas 3 segundos y ya lo tiene tumbado en el suelo. ¿Verdad? ¿Y qué pasa con esas personas? ¿Por qué no lo utilizan? Ese era uno de los problemas que tenía la iglesia de Corinto también. Y yo no sé si Dios nos está hablando a nosotros y nos está diciendo, no es que te falte don, no es que te falte algo, es que no estás sabiendo utilizar lo que yo ya puse en ti. Ay, Señor. Así es. No has sabido utilizar lo que yo ya puse en ti. ¿Está fuerte o no? Amén. Tenemos que enseñarnos a utilizar los dones que ya Dios ha puesto en nosotros. Ahora, si usted me pregunta por qué no nos hemos enseñado a utilizar esos dones que Dios ya ha puesto en nosotros, la respuesta es sencilla. Porque no tenemos la suficiente madurez espiritual. Aunque no dígame. Muchas veces nosotros pensamos que porque ya venimos a la iglesia, que porque ya estoy predicando, que porque ya tengo el liderazgo del café, que porque ya tengo el liderazgo de los niños, que porque ya oro por alguien y cae por allá, o porque no sé, pensamos que por eso ya estoy haciendo la voluntad de Dios, ya estoy alineado a la voluntad de Dios, o porque yo me puedo creer porque ya voy y me paro a los centros de rehabilitación y predico la palabra, y ya puedo decir, ya la hice, ya estoy haciendo la voluntad de Dios. No, esos son frutos. Eso es algo que yo estoy haciendo por la gloria de Dios, que estoy trabajando, pero no significa que yo sea un maduro espiritualmente. Fíjese, puedo tener ya 5 años aquí predicando la palabra de Dios, o puedo inclusive tener un liderazgo, pero eso no implica que yo tenga una madurez espiritual. La madurez espiritual, como dice en Filipenses 3, de 12 al 14, tenemos que usarlo, como dice ahí en Filipenses 3, 12 al 14. Es una carta que escribió el apóstol Pablo también, y dice, es una frase muy utilizada, y dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que Una cosa hago. prosigo, dice. Esa es la actitud que tenemos que tomar nosotros. Si nosotros queremos madurar espiritualmente, y que los dones que Dios ha puesto en nosotros, saber utilizarlos correctamente para la gloria de Dios y como Él quiere que los utilicemos, no podemos pensar, como dice el apóstol Pablo, que ya la hice. No se trata, fíjese, le voy a poner una escala, como a veces nosotros mismos nos vamos haciendo cosas que no son en la cabeza. Como andamos allá en la calle, cuando andamos allá afuera en el mundo y nos dicen, es que no estás reconciliado con Dios, acércate a Dios. Y bueno, total, nos convencen y empezamos a venir a la iglesia. Y como un mes antes andamos de cabezones allá afuera haciendo lo que fuera, y como ya venimos a la iglesia pensamos, ya vengo a la iglesia, ya la hice. Pero ya Dios te sigue hablando, no, mijo, no solamente es con venir a la iglesia. Venir a la iglesia es solo una cosa, tienes que inmiscuirte en las actividades de la iglesia. Y yo digo, ok, me empiezo a enrolar en las actividades de la iglesia. Digo, bueno, pues ya voy a la iglesia, ya ando haciendo las actividades de la iglesia y ya soy salvo. Ya la estoy haciendo bien. Y no, tampoco. Tenemos que seguir caminando, tenemos que seguir avanzando hasta llegar a la altura que dice la palabra del varón perfecto. No se trata porque ya vengo a la iglesia, es que ya vengo los domingos, ahora sí. No, papá. Madurar espiritualmente es que vengas a la iglesia, que ores, que ayunes. Ay, Señor, para los que comemos mucho. Amén o no amén. Madurez espiritual, tenemos que ayunar. Un cristiano, un hijo de Dios, no puede tener una vida si no ayuna. Tiene ayuna en alguna cierta situación, puede ayunar por un problema que está pasando o por agradecimiento de algo, pero tenemos que ayunar. No sé si decirlo de vez en cuando sea la palabra correcta, pero sí tiene que ser parte de la madurez espiritual, el ayunar, el orar. Un cristiano mínimo debe de orar 3 veces al día, mínimo, en la mañana cuando se levanta, en la noche cuando se acuesta, y esa oración personal que tiene en algún momento del día, en la cual no le está agradeciendo por haberse despertado, ni le está agradeciendo porque ya terminó el día y porque se va a dormir, no. Esa oración en la que tiene que tener ese momento de intimidad. Un cristiano mínimo, un hijo de Dios mínimo, tiene que orar 3 veces al día, mínimo.
Si usted no está orando 3 veces al día, o una de dos, o no le está agradeciendo a Dios por haberse levantado, o no le está agradeciendo a Dios por todo lo que le dio en el día, o no está poniendo en oración sus necesidades. Y si usted me dice que en la mañana se levanta y agarra el paquete completo de agradecerle por todo, pues eso no es, eso cuenta como una nada más. Tenemos, si queremos alcanzar una madurez espiritual, tenemos que estar en oración constante. Tenemos que congregarnos. Tenemos que aprendernos, lo que sepamos de la palabra de Dios lo tenemos que aplicar en nuestra vida. Eso es ser maduro espiritualmente. Y créanme que si nosotros leemos la palabra, oramos, ayunamos, nos congregamos, nos comprometemos en las actividades de la iglesia, créanme que sus dones van a empezar a manifestarse y a usarlos usted de la manera que usted debe de usarlos. Amén. Amén. Gloria a Dios. En 1 Corintios 1:8 dice, el cual también los confirmará hasta el fin, dice, ¿verdad? Mire, los cristianos de Corintios como cualquiera de nosotros tenían sus puntos fuertes como sus puntos débiles, ¿no? Cada uno de nosotros tenemos nuestros puntos a nuestro favor y tenemos nuestras cositas por ahí, ¿verdad? No todo es bueno, pero tampoco todo es malo, ¿verdad? Amén. Y el apóstol Pablo le estaba dando la gloria a Dios por los puntos positivos, ¿verdad? Gloria a Dios por todo lo bueno, ¿eh? Y se agarró dando los dones y todo, ¿eh? Gloria a Dios. Pero también está manifestando la confianza en Dios, de que Dios se encargará de ¿qué? De los puntos débiles o negativos, exactamente. El apóstol Pablo tenía la confianza de que Dios se iba a manifestar de una manera sobrenatural en la vida de esas personas y que aquellos que todavía no habían alcanzado la madurez espiritual iban a alcanzar. Dice la palabra de Dios, dice, los confirmará hasta el fin. Cuando tú eres un hijo de Dios, cuando tú has aceptado a Jesucristo en tu corazón, cuando crees que Él es tu único Rey y Salvador, cuando crees que Él es el único camino para llegar a Dios, entonces empezamos nosotros todos una carrera y estamos siendo perfeccionados en el camino. No que estamos en un proceso, ¿verdad? Eso lo hemos dicho muchas veces, no es que no. Estás en un camino y lo que ya hiciste ayer mal, ya no lo tienes que volver a hacer. Ser parte del proceso no es estar haciéndolo mal todos los días. Lo hice mal en enero, lo hice mal en febrero, diciembre, y llega diciembre y lo sigo haciendo mal y me escudo con que estoy en el proceso. No, el proceso se trata, el caminar se trata que lo que no sabía en enero lo aprendí en febrero. Amén. Y ya no se me tiene que olvidar, pero para marzo tengo que buscar aprender otra cosa. Ya no volver, ya corregirla y lo que ya hice mal, pero no volver a caer. Porque si estamos cayendo y cayendo y cayendo y cayendo y cayendo y cayendo y cayendo, eso no es un proceso, cabezón. Eso es que no has madurado espiritualmente. Y podría ser, porque yo no soy Dios, pero podríamos pensar de acuerdo a la palabra que ni siquiera has aceptado a Jesucristo en tu corazón. Realmente no eres alguien salvo, no eres alguien transformado, si estás dándole vueltas a lo mismo. Amén. El apóstol Pablo tenía la confianza de que Dios iba a hacer algo con ellos hasta el fin. Hasta el fin se refiere que iba a seguir trabajando hasta que viniera nuestro Señor Jesucristo, porque algo que tenía, una de las características que tenía la iglesia de Corintios, es que creían firmemente en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ellos creían, y yo estoy seguro que todos y cada uno de los que estamos aquí también tenemos esa misma fe de creer que va a haber una segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Entonces, en eso fíjese cómo tenemos muchas cosas similares. Ellos tenían muchas fallas como cualquiera de nosotros, pero ellos esperaban la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo con nuestra misma fe. Amén. Aquí la pregunta es, ¿qué preguntó Soy? Aquí la pregunta es, ¿estamos listos para que llegue el fin? Amén. Nomás un amén escuché. ¿Estamos listos para la llegada del fin, sí o no? Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios en la segunda parte de 1 Corintios 1:8, para que seas irreprensible en el día de nuestro Señor Jesucristo. Les pregunté si estábamos listos para que nuestro Señor Jesucristo, si el día de mañana viniera nuestro Señor Jesucristo, la pregunta sería si ya estamos listos para esa llegada. Amén. Amén, gloria a Dios. Y aquí dice, agrega, para que seas, ¿qué? Dice, irreprensible en el día de nuestro Señor Jesucristo. O sea, que cuando venga el juicio no tengas algo
por lo cual se te reprenda. Ay, Señor, ¿verdad? Si usted está listo para que nuestro Señor Jesucristo llegue, eso quiere decir que usted en este momento es alguien irreprensible. Ay, Señor. Y ser irreprensibles es vivir una vida. Fíjese, perdón, una pausa. Como hay veces como hay gente, es cuestión de cada gente. Por ejemplo, como hay gente que clama y hasta hace oraciones porque quieren que Jesucristo venga ya. Así es. ¿Y qué pasa con esa gente que aún no ha llegado el mensaje? Yo nomás por egoísmo que quiero que ya venga Jesús, yo ya estoy listo, ya que venga. Porque si se tarda un mes me quedo. Me quedo. Entonces que venga, fíjese qué egoísmo, ¿verdad? Pero dice la palabra que nadie sabe, ¿verdad? Ni nuestro Señor Jesucristo sabe cuándo Él mismo va a bajar. Dice, la palabra dice que el único que sabe es Dios, dice. Pero entonces, ¿cómo hay gente que está clamando porque venga? Pero tenemos que orar por todas esas personas que aún no han aceptado a Jesucristo en su corazón. Amén. Ahora, volviendo al tema, ¿somos irreprensibles? ¿Qué tenemos que hacer para poder vivir una vida irreprensible? Ahí le va. ¿Qué tenemos que hacer para vivir una vida irreprensible? Bueno, tenemos que empezar por qué. Dejar todo aquello, fíjese bien, dejar de lado o abandonar todo aquello que nos estorbe para obedecer la palabra de Dios. Todos y cada uno de nosotros sabemos qué nos está estorbando. Lo que me estorba a mí no le estorba a la hermana, ¿ya? Y lo que le estorba a usted no me estorba a mí. Cada quien tenemos nuestras propias concupiscencias. Lo dije bien. Cada uno. El hermano Marco tiene muy diferente a las mías. Todos tenemos, pero nosotros sabemos qué nos está estorbando para hacer la voluntad de Dios, para obedecer a Dios. Y si nosotros queremos ser irreprensibles, tenemos que abandonar eso. ¿Qué es? Solamente todos y cada uno de nosotros sabemos. Tenemos que dejar el pecado y la maldad que hay en cada uno de nosotros. Eso también es algo, bueno, todo es personal. Pero aquello que estemos haciendo, que nos tenga en pecado, o que nos esté haciendo hacer maldad, también tenemos que dejarlo. También dice, dejar todo lo que no nos permite ser una verdadera bendición para nuestros semejantes. Esto está tremendo también. Porque si yo no soy de bendición para mis semejantes, para los que me rodean, entonces quiere decir que hay mucho que reprenderme. Así es. Entonces yo tengo que ser de bendición para los que me rodean. Sí, cierto, tengo que ser de bendición aquí en la iglesia. Y lo puedo decir yo, puedo ser de bendición por medio de que Dios me usa para dar una palabra. Pero también tengo que ser de bendición por medio de mi testimonio, ¿verdad? Y tengo que ser de bendición por medio de mi testimonio allá afuera, amén. Entonces dejar todo lo que no nos permite ser de verdadera bendición para nuestros semejantes. Que no nos puedan acusar de algún pecado que cometimos, fíjese bien, que no nos puedan acusar de algún pecado que cometimos por no habernos puesto a cuentas con Dios. ¿Sí entendemos eso? Hay algo que tú hiciste y ese pecado sí Dios te lo perdonó ya, porque no hay pecado que Dios no perdone. Pero ya te pusiste a cuentas con esa persona, porque Dios te podría reprender por no haberte puesto a cuentas con esa persona. Amén. Dios podría llamarnos la atención. ¿Qué hiciste en tu pasado que aún no has ido a perder, que no has ido a pedir perdón? O tal vez no has ido a pagar una cantidad económica, o tal vez no has ido, a lo mejor tienes por ahí un disco que no has regresado, hay que regresarlo. Un libro que no has regresado. ¿Sí me explico? Esto, ¿qué has hecho? No basta solamente, Señor, pongo el ejemplo del libro. Señor, perdóname porque pues sí, hace 3 años le pedí el libro a la hermana y no se lo he regresado. Ahí está en el estante, Dios, perdón. No, agarro el libro, voy y se lo llevo y después, Señor, perdóname por no habérselo llevado. La verdad sí, estuvo mal, pero mira, ya se lo llevé. Hermana, aquí tiene, disculpen. ¿Sí me explico?
¿Qué hemos hecho algunos de nosotros en lo cual no nos hemos puesto a cuentas con Dios? Con la persona, perdón, y obviamente con Dios. Que no se nos acuse de estar viviendo en pecado. Que no se nos acuse de estar viviendo en pecado. Si queremos no ser irreprensibles, es que no se nos acuse de estar viviendo en pecado. Yo creo que todos y cada uno de nosotros sabemos qué es lo que es estar viviendo en pecado, ¿verdad? Estar cometiendo algo que sabemos que no tenemos que hacer y lo seguimos haciendo. No algo que yo hacía antes y ya no lo hago. No, algo que sigo haciendo que yo sé que no le agrada a Dios. Tenemos que dejar de hacerlo. Y el último, que vivamos en honestidad y transparencia conforme a la palabra de Dios. Amén. Parece complicado el poder lograr todo esto, hermanos. Sin embargo, el apóstol Pablo tenía toda la confianza de que la iglesia de Corinto lo podía lograr, hermanos. Y estoy seguro que esa misma confianza que tenía el apóstol Pablo en esa iglesia, Jesucristo la tiene en cada uno de nosotros, porque Él es nuestro intercesor, amén. Estoy seguro que esa confianza la tiene nuestro Señor Jesucristo en que nosotros vamos a llegar en ese caminar que tenemos a ser irreprensibles, amén. Parece imposible, pero creo yo que sí se puede. Yes. Y no se trata, porque fíjese, no se trata de que tal vez nuestra forma de contar chistes no nos gusta, o a lo mejor mi risa no le agrada a alguien, a lo mejor, no sé, hay cosas en mi forma de ser que a lo mejor a alguien no le puede agradar, y eso no es estar en pecado, eso es parte de tu forma de ser, de tu individualidad. Puede haber alguien que le moleste que seas muy serio, que no hables. Eso no es lo que tenemos que cambiar, amén, sino, amén. Ok, gloria a Dios. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 1:9. ¿Por qué el apóstol Pablo tenía la confianza de que antes de que llegara nuestro Señor Jesucristo, la iglesia de Corinto se iba a alinear? ¿Por qué creemos nosotros también que yo y cada uno de ustedes nos podemos alinear a la voluntad de Dios antes de que venga nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué creen? La respuesta está ahí en 1 Corintios 1:9, y estas son las primeras 3 palabras. ¿Qué dice? Fiel es Dios. Amén. Por eso nosotros creemos que podemos llegar a ser irreprensibles por la fidelidad de Dios. Amén. Hermanos, amén. Dios no miente. Dios es fiel a su palabra. Amén. Amén. Y Él fue el que nos llamó. Amén. Nosotros no le buscamos a Él. Túmbese ese rollo. Si usted piensa que usted era el que andaba buscando de Dios, no, Dios lo andaba buscando a usted. Y aún anda buscando a toda la gente allá afuera que no quiere aceptarlo, que le saca la vuelta. No tomemos esa actitud como la llegó a tomar la iglesia de Corinto. Dios no me buscó, yo no estoy buscando de Dios, Dios me buscó a mí. Amén. Dios tiene un propósito para mí. Dios es fiel, Dios me ama. Amén. Y nosotros le amamos a Él, ¿por qué? Porque Él nos amó, ¿qué? Primero, gloria a Dios, qué padre se oye eso, ¿eh? Él nos amó primero y nosotros le amamos ahora a Él, ¿verdad? Gloria a Dios. Él no quiere que nadie de nosotros se pierda, ni de nosotros ni de los que están allá afuera. Él nos ha llamado, como dice su palabra, a que tengamos una comunión con su Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Hemos sido adoptados por Dios. ¿Amén o no amén? Amén. Hemos sido adoptados por Dios. Dios nos tomó como sus hijos. Y por medio de por medio de Jesús, hemos sido reconciliados y justificados ante Dios. Amén. Y también perdonados de todos y cada uno de nuestros pecados, ¿verdad? Estábamos alejados de Dios. Estábamos muertos en pecado. Estábamos muertos espiritualmente, amén, pero ahora por medio de Jesús ya no lo estamos, ¿verdad? Amén. Y si hay alguien de aquí que aún no está reconciliado con Dios, pues solamente tiene que creer en Dios, amén. Amén. Creer en Dios, en su palabra, aceptar a Jesús como su único Rey y Salvador, como el único camino para llegar a Dios, arrepentirse de todos sus pecados y pedir perdón, amén.
bautizarse y perseverar hasta el fin, ¿verdad? No. Amén. Póngase de pie, por favor.